Hi there, how are you doing? Today we are going to revise comparison. You've already studied and you know, so it's just a quick revision and I will add some new things. Bueno, repasemos un poquito los comparativos. Ya lo habéis estudiado. Tenemos los comparativos de igualdad que son muy fáciles, solo tengo que poner as. Y en español se traduce como tan, como. El adjetivo se queda igual, no tengo que hacerle nada, añadirle nada. Por ejemplo, English es as easy as French. O los colegiales is not as big as Pedro Espinosa. I don't add anything. También puedo utilizar the same, un nombre, no un adjetivo, y as. Elena is in the same class as Steven. Comparativos y superlativos, que son los que están más acostumbrados a ver. Aquí es muy importante que distingamos si el adjetivo tiene una sílaba corta y las sílabas en inglés no se cuentan por cómo se escriben, sino cómo se pronuncian. Dos sílabas que acaban en Y o en W, normalmente en Y, o dos que no acaban en Y o más sílabas. Vamos a ver los ejemplos. Para el comparativo añadimos ER y después es muy importante poner than, siempre que esté comparando con otra cosa. A motorbike is faster than a bike. Le añado la ER. Que tengo Y, English is easier than Spanish. Quito la Y, pongo I latina, añado la ER. Que tiene dos sílabas sin Y o más, entonces tengo que añadir more y el adjetivo se queda igual. Math is more difficult than French. Para los superlativos, en lugar de ponerle ER, le tengo que poner EST, EST. Y ya no pongo than, pongo the, el. Por ejemplo, the plane is the fastest transport. Porque es monosílabo, añado EST, una sola sílaba. Que tiene Y, aunque tenga dos, pues entonces quito la Y, pongo I latina. Physical education is the easiest subject. Que tiene más de dos, pues entonces tengo que poner delante the most. Math is the most difficult subject. Muy importante, si no estoy comparando dos cosas, pues entonces no tengo que poner than detrás. Aquí pongo porque tengo dos. He's taller than me. Y no digo he's taller than I. Tendría que decir he's taller than I am. Eso sí es correcto. Pero he's taller than I, no. Necesito poner un objeto. He's taller than me. En los superlativos, si tengo un lugar, pongo in. He is the tallest in the world. Y tengo que poner el de delante. Seguimos un poquito más. Mucho cuidado porque si el adjetivo termina en E, ya no le pongo otra E, solo la R. Safe, safer, the safest. Cuando tienen consonante, vocal, consonante, tienen que duplicar la consonante. Big, bigger. ¿Veis? Aquí ponemos dos Gs. Como hemos explicado antes, que terminan en Y, cambio por I latina. Heavy, heavier, the heaviest. Y luego tenemos algunos que son irregulares. ¿Eso qué quiere decir? Que no le puedo añadir R. No puedo decir bad, badder o good, gooder. No, son irregulares. Tengo que decir worse than para decir peor que o the worst, el peor. Good para decir mejor que, better than o the best, el mejor. Far lo puedo hacer con dos formas distintas, con U o con A, la que más me guste. Father, the father o the farthest. U o A. Vamos a seguir con esta parte, que esta parte sí que es nueva y va a ser muy útil for compositions, for speaking, for sounding more natural. Aquí tenemos que poner the y mucho cuidado que luego no ponemos superlativo, ponemos comparativo, es decir, adjetivo con ER si tiene una sílaba y ER si tiene dos pero acaba en Y o con more si tiene más de dos sílabas. Luego la frase que queramos y otra vez la misma estructura de comparativo y frase. Vamos a ver los ejemplos. The more adventurous it is, the more I like it. Cuanto más aventurero es, más me gusta. The less I see him, the more I like him. Cuanto menos lo veo, más me gusta. The more he reads, the less he understands. Cuanto más lee, menos entiende.
The higher you climb, the colder it gets. Cuanto más alto escalas, más frío hace. The less you spend, the more you save. Cuanto menos gastas, más ahorras. Y también podemos hacer una estructura más corta, más sencilla, que sin frase, simplemente the comparativo, the comparativo. Esta seguro que os va a gustar. How do you like coffee? The stronger, the better. ¿Cómo te gusta el café? Cuanto más fuerte, mejor. ¿Veis? The comparative, the comparative. When should I start? The earlier, the better. ¿Cuándo debería empezar? Cuanto antes, mejor. Y una cosita más que es muy sencilla, que es poner delante del comparativo o far o much, para darle un toquecito. Vamos a ver los ejemplos. I have far less time than 2 years ago. Tengo bastante menos tiempo que hace 2 años. I work far fewer hours than 2 years ago. Así, trabajo bastantes menos horas que hace 2 años. O este libro es mucho más adictivo que la película, que eso siempre pasa. ¿Cómo lo decimos? This book is far more addictive than the film. Do you remember that we were discussing the other day? Well, we have discussed many times if books are better than films and so on. Well, so this is all for the comparatives. I hope you have understood. You can ask me the questions as always. And the best thing to do is go to the website and practice. So, bye. That's all, folks.